A lo largo de la historia, los Juegos Olímpicos fueron influenciados por el escenario político del momento. Pocas veces el deporte le escapó a la ideología y al poder. La historia dejó registro. Una y otra vez la política y los intereses nacionales tiñeron con sus propios colores el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Ya sea con la violencia atenuada del boicot o el ataque directo de las armas, el poder y las motivaciones políticas siempre vieron a los Juegos como una continuación natural de su influencia. Las Olimpiadas de la antigua Grecia ya exhibían estos rasgos, dado que el triunfo de los atletas de las ciudades-estado más poderosas era un recordatorio de su fuerza militar. Cuando los Juegos Olímpicos empezaron en Atenas en 1896, fueron incluidas 9 pruebas diferentes. Las resonancias políticas aparecieron en las primeras Olimpiadas de la era moderna. Atenas, 1896, cuando Turquía, entonces en conflicto con Grecia, boicoteó los Juegos, logrando que solo asistiesen 14 naciones. Agosto de 1936, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín. La injerencia política fue más cruda en Berlín en 1936. El nazismo, en pleno ascenso, puso en marcha una gigantesca maquinaria en la que la propaganda equiparaba la puja deportiva. Der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Los Juegos fueron supervisados directamente por Adolf Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que pretendían usarlos para mostrar al mundo la supremacía aria, como puede verse en el documental Olimpia, de la cineasta Leni Riefenstahl. Hitler descontaba el oro de Lutz Long, su atleta preferido, en la competencia de salto en largo. Pero le arruinó la fiesta Jesse Owens, un deportista negro empleado en una gasolinera de Michigan. Owens, que ya había obtenido 3 medallas de oro, ganó ese día la 4ª, relegando a Long. Hitler abandonó el estadio antes de la coronación para no estrecharle la mano. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, obligó a la suspensión de los Juegos, tal como había ocurrido con la primera. La Segunda Guerra Mundial provoca la suspensión de las 2 Olimpiadas siguientes, y los Juegos no vuelven a celebrarse hasta 1948 en Londres. La primera edición de la posguerra se realizó en 1948 en una Londres aún en ruinas por los bombardeos alemanes, y no fueron invitados los equipos de Alemania y Japón, los grandes derrotados del conflicto. Tampoco participó la Unión Soviética, ya que Stalin consideraba que los deportes olímpicos eran muy individualistas y burgueses. A pesar de esto, fue la primera vez que asistieron países comunistas con la presencia de Hungría, Yugoslavia y Polonia. A partir de allí, la proyección política de los Juegos fue cada vez mayor en un mundo bipolar en el que se imponía la lógica de la Guerra Fría. En las Olimpiadas de Melbourne en 1956, España, Holanda y Suiza boicotearon los Juegos en Australia para protestar contra la intervención soviética en Hungría. China se retiró por la presencia de Taiwán, Egipto se bajó por la crisis de Suez y el Líbano e Irak no fueron por las posturas de Australia con respecto a Medio Oriente. Esta es la ceremonia del día de la inauguración de los Juegos de la Ciudad de México de 1968. En 1968, los Juegos Olímpicos de México dejaron otra imagen de fuerte contenido político. En el podio de los 200 metros llanos y mientras sonaba el himno norteamericano, los atletas Tommie Smith y John Carlos, primero y segundos en la contienda, elevaron sus puños en el clásico gesto de Black Power, denunciando la segregación racial en su país. Les valió ser excluidos del equipo y despojados de honores a su regreso. Además, aquellos Juegos fueron simultáneos al conflicto de Vietnam y a protestas estudiantiles en todo el mundo. México no era la excepción. El gobierno había aumentado impuestos para solventar los Juegos y esto afectaba a las clases más vulnerables. Los estudiantes salieron a las calles en contra del aumento y fueron reprimidos con dureza.
Los más graves incidentes ocurrieron el 2 de octubre del 68, cuando la policía atacó a los estudiantes concentrados en la Plaza de las Tres Culturas y provocó decenas de muertos, en lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco. Los Juegos se realizaron pese a estos asesinatos, ya que el comité lo consideró una cuestión política interna. ...26 de agosto de 1972... Juegos Olímpicos de Berlín. Pero el incidente más dramático en la historia de los Juegos Olímpicos ocurrió en Múnich en 1972, cuando un comando palestino secuestró el 5 de septiembre a atletas de Israel para denunciar la ocupación de sus territorios y demandar la liberación de detenidos. Mientras tanto, en lugares aledaños a la Villa Olímpica, grupos de manifestantes exigían la inmediata clausura de los Juegos Olímpicos. Luego de 30 horas de negociaciones, la policía alemana asaltó la Villa Olímpica, lo que terminó con 11 deportistas israelíes muertos, 5 de los 8 palestinos y 2 policías. Los Juegos se suspendieron por un día y continuaron luego de una ceremonia fúnebre en el Estadio Olímpico. En Moscú, 1980, una vez más, la política se mezcló con el deporte. Estados Unidos se negó a participar como protesta por la intervención soviética en Afganistán. La decisión de Washington hizo que 60 países se adhirieran al boicot. La respuesta soviética llegó en los Juegos siguientes. En Los Ángeles, 1984, el bloque comunista, a excepción de Rumania, decidió no participar. Al boicot se sumaron 14 países, entre ellos Cuba. En Seúl, 1988, Corea del Norte boicoteó los Juegos surcoreanos con la adhesión de Cuba, Etiopía y Nicaragua. En Barcelona, 1992, Yugoslavia no asistió por estar en conflicto con Croacia y Bosnia-Herzegovina, aunque los atletas yugoslavos fueron autorizados a participar de manera independiente. La lista de cruces políticos en los Juegos tiene como últimos antecedentes el atentado ocurrido en Atlanta, 1996, cuando una explosión provocó 2 muertos y más de 110 heridos en el Parque del Centenario, y las protestas por el control chino del Tíbet en ocasión de los Juegos de Beijing 2008. Londres 2012 escribirá seguramente un nuevo capítulo en esta historia en donde, una vez más, confluirán en una misma arena la política y el deporte, tan necesitados uno del otro como en los viejos tiempos de la Grecia guerrera. Estaba mirando las imágenes y pensaba, nosotros hace 4 años ya estábamos con el programa y también hicimos un comentario sobre los Juegos Olímpicos de China. Y cuánto se mezcla la política y cómo el discurso insiste en que no hay que mezclar el deporte con la política. Sí. Permanentemente se sanciona a un jugador de fútbol si se levanta la camiseta y tiene, por ejemplo, una declaración política. Eso no se puede hacer, o como los atletas negros de los Estados Unidos. Sigue habiendo igual, me parece, un mito de la gran fiesta deportiva, ¿no? Como que esto es una gran fiesta deportiva cuando en realidad es un gran negocio. Y además, siempre hay que recordar que los Juegos Olímpicos nacieron a fines del siglo XIX en conjunto con la Feria de las Naciones y que lo que se buscaba era justamente la cuestión del dinero. Y sin embargo sigue la construcción esta del mito de la fiesta deportiva. A mí siempre lo cito, me gustó muchísimo Jean-Marie Brom, un sociólogo francés que tiene un libro sobre la crítica del deporte, hace un análisis pormenorizado de los Juegos Olímpicos. Él fue uno de los que impulsó el boicot al Mundial de 1978 en la Argentina desde Francia. Y me parece que hay un aprovechamiento cuando se trata de separar todo lo que tiene que ver con la fiesta deportiva y los negocios
de lo que fue el caso extremo de los Juegos Olímpicos del 36. Como que eso, bueno, fue un extremo la utilización. En el resto no hay una utilización deportiva porque es una gran fiesta, el culto al deporte, y muchos dicen que el deporte es el opio de los pueblos. Es un negocio, pero también es una manera de proyectarse como nación. Por eso, digamos, hay una competencia, ¿no? para ganar, que su ciudad sea la ciudad olímpica. Está muy bueno un artículo que salió en la revista Eñe, escrito por César Torres, que es filósofo e historiador del deporte, justamente, y que muestra esto, cómo, primero, los Juegos Olímpicos son los Juegos Occidentales, ¿no? como propuesta, y también como cada país se propone o intenta proponerse. Yo pensaba, ahora tenemos Brasil, va a estar no solo el Campeonato Mundial de Fútbol, sino también las Olimpiadas, las próximas, como un país en ascenso o emergente o que tiene una propuesta a nivel de política internacional, también se propone como país sede en los Juegos Olímpicos o en el caso del fútbol. Exactamente, y una de las de este entrecruzamiento entre negocios y deporte se da justamente en el hecho de lo que recién comentaba Telma, el tema, la disputa que hay para la decisión de dónde se va a hacer los Juegos Olímpicos. Una decisión que siempre antecede a la fecha de los Juegos Olímpicos, por lo menos en 6 años, ¿no? 6, 8 años habitualmente, claro. Anteriormente se discute. Y después llega el momento de hacer los Juegos Olímpicos y ocurre que ese país está cruzado por acontecimientos políticos que quizás 6 u 8 años antes no estaban podían previstos, planificar, ¿no? Claro. Exactamente. El caso de Londres hoy se encuentra cruzado, no solo por la crisis financiera internacional, de la cual Londres es una capital financiera y capital de la crisis, fundamentalmente, sino además por la disputa que tiene Londres con el resto de la Unión Europea, con las diferencias que tiene con respecto al manejo de la moneda, pero también con muchos países por las reivindicaciones de soberanía, que hoy el Reino Unido sigue siendo uno de los países más imperialistas, o el más imperialista del mundo en cuanto a tener colonias en el resto del mundo. Y esto también tuvo ya alguna incidencia en alguna forma de cómo se fue planteando el tema de la participación de las delegaciones, cómo se iba a llegar, las especulaciones sobre si esto va a llegar de alguna forma de protesta, de manifestación también en estos Juegos Olímpicos, así como cómo cambia el escenario con respecto al momento de elección de la sede con el momento en que tienen efectivamente de realización los Juegos. Ahora, imposible no mencionar lo de Grecia. Porque ya en el 2004, yo recuerdo que en diferentes programas de radio planteaba, ¿de dónde van a sacar la plata? Y después ellos decían, no, tenemos la plata, y después resulta que pagaron muchísimo más y que, bueno, bolsones de corrupción impresionante que se endeudaron a la coronilla y que ahora aparte de eso no lo pueden pagar. Yo traje una cifra sobre eso. Mira, el presupuesto fue de 9.620 millones de euros y los ingresos netos fueron de 1.375 nada más. Así que fíjate vos el endeudamiento. Pero yo recuerdo que antes de empezar los Juegos Olímpicos decían, no, va a ser un renegocio para Grecia, con esto se salva. Sí. Bueno, fíjate vos. Y después de los derechos televisivos tenían 1.030 millones de euros siempre y en gastos de seguridad también 1.030 millones. Así que ahí equiparado. Pero lo que vos comentabas, que todavía quedó muy encajonado, fue el tema de la corrupción y una de las empresas que daba coimas para ganar justamente contratos en Atenas era Siemens, la alemana, que hoy día Alemania y Grecia tienen tantos conflictos en común, ¿no? Ahí está parte de la diferencia también, ¿no? Estas empresas que lucran con los Juegos Olímpicos, que esas empresas no entran en la cuenta de los gastos que significa hacerlo, pero sí entran en la cuenta de los ingresos, que no están en esa cuenta, sino en otra, en las cuentas propias que tienen las empresas, que sí hacen diferencia con Ahora, yo creo que también habría que abrir un debate respecto al deporte mismo, no es tal vez el contexto, porque durante 2 semanas vamos a ver múltiples actividades deportivas. Sí. Ahora, después que pasan esas 2 semanas, en la televisión argentina, pero no solamente en la televisión argentina, en casi toda la televisión latinoamericana, los otros deportes que no dan dinero desaparecen de los noticieros y desaparecen del escenario. Se habla de fútbol, de básquet, tal vez de tenis o de alguna que otra cosa. Y todas las otras actividades deportivas que siempre se dice que se las quiere fomentar, desaparecen olímpicamente de la televisión. No existen más, porque no son negocio. Entonces, en los noticieros no aparece información respecto de remo
o de pelota paleta, o no sé, tantos otros deportes que hay, ping-pong, porque no son negocio. Lo que da negocio es el fútbol, el básquet, a veces el tenis y alguna que otra actividad deportiva. Yo creo que nosotros nos merecemos también un debate respecto de la esencia del deporte. ¿Qué implica tener tanto deporte en los medios de comunicación? O sea, todos los deportes, no solamente el fútbol, aunque principalmente lo que satura la televisión es el fútbol. ¿Vos planteás un debate sobre el tema del deporte o sobre el tema de los medios de comunicación? El deporte en los medios de comunicación, o sea, el deporte en general, bueno, efectivamente, digo, y el deporte en los medios de comunicación. Está muy cruzado hoy los medios de comunicación e inclusive la información como está muy dependiente de qué es negocio y qué no es negocio, ¿no? Exactamente, por eso. Entonces, ¿qué es lo que privilegiamos? Más allá del deporte, ¿Qué es lo que privilegiamos? ¿Solamente el negocio o pensamos también, incluso dentro del deporte, que además por lo general los políticos dicen que sirve para sacar a los chicos de la droga, para darles un mejor ambiente? Sin embargo, básicamente el discurso dominante es fútbol a través del dinero, salvarse, ser multimillonario, o algunos menos con el tenis, pero la mayoría queda en el camino y no accede a eso. Totalmente. Quería comentar algo interno de Londres, y es que hay una amenaza de huelga justamente porque a una semana, o menos de una semana, de que se inauguren los Juegos Olímpicos, el gobierno no ha bajado, no ha cesado en la reducción de personal, va a haber un 20% menos de personal y en los recortes salariales. Así que hay planificada una protesta, se supone que el 80% de las personas van a entrar a Inglaterra por Heathrow, el aeropuerto, y hay ya amenazas de huelga en ese aeropuerto. Y un chantaje por lo general a los trabajadores con el discurso nacionalista que antes mencionabas. Justamente, no, esto beneficia a la nación, no pueden hacer huelga ahora porque esto es para todos. Después nos vamos a enterar de las coimas.